El caso es que he decidido actualizar mi PC de escritorio. Y bueno, el asunto, mi PC de escritorio pensando en el sistema operativo del Pingüino, pensando en Linux, en GNU Linux. Y el asunto no es tan fácil como parece. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo están? Espero que todo vaya bien. Mi nombre es Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter, Yoyo308 en Twitter. Y estáis escuchando otro episodio de Salmorejo Geek Podcast, tal y como nos lo va a comentar, nos lo va a locutar excelentemente nuestro amigo Matías Tolosa. Salmorejo Geek Podcast, un batiburrillo digital de Yoyo Fernández, una mirada diferente con los temas que le salen de su cabeza y que tú quieres escuchar. Y después de esta maravillosa presentación y antes de que empiecen a subir los coches, las motos, etcétera, 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 porque esta será mi cuarta o quinta vez que intento grabar, me desespero y no puedo, como decía Chiquito de Calzada, no puedo. Bueno, como os contaba, quiero actualizar quiero actualizar mi PC de escritorio. Yo soy un hombre de PC grande, ¿no? De PC de escritorio. Tengo un portátil que me regalaron, una TheraSpire, que va más o menos bien con Ubuntu, va más o menos bien con Linux, con Debian, también va bien. Pero no sé, me encuentro mucho más cómodo en un PC grande. Pantalla, teclado, torre, etcétera. En el portátil estoy como más encogido, como no soy tampoco un hombre que use la informática en movilidad, apartando el smartphone, el móvil, ¿no? Que eso ya todos, el que más y el que menos nos hemos acostumbrado a llevarlo siempre en el bolsillo, pues ya está. Pero cuando se trata cuando se trata de algo grande, pues prefiero, o cuando se trata de trabajar en serio en la informática, prefiero siempre un PC de escritorio a un portátil. Entonces, he querido tirar de un PC clónico, es decir, tú te compras la placa base por aquí, tú te compras el microprocesador por allí, la gráfica por aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Luego ya en tu casa lo juntas todo y ya está. Si te dedicas un poco al mundillo si entiendes un poquito de esto, eres un poco friki, un poco geek, te lo sabes montar tú mismo, no tienes que llevarlo a ningún sitio, ni siquiera que te lo monten en ningún sitio. Bueno, hay posibilidad de comprar un PC clónico en tiendas online, como por ejemplo en PC Componentes, y pedir que ya te lo monten allí y te lo envíen ya montado. Pero la gente como nosotros nos gusta montárnoslo en casa, para bien o para mal. Podía haberme comprado ya uno hecho, no sé, un Lenovo, una torre HP o cualquier otra, no sé, que se venda por ahí. También hay opción de comprar un equipo ya cerrado, una marca enfocada a Linux. Tenemos el ejemplo de Slimbook, tenemos el ejemplo de Bang, de Mountain, empresas que se dedican a montar hardware con Linux y ya está totalmente testeado, totalmente garantizado que ese equipo te va a funcionar bien con Linux. También hay otras marcas que, aunque no se enfoquen directamente a Linux, lo toquen de refilón. Ejemplo de Dell, ejemplo de no sé, una que otra más. El Lenovo, en Lenovo sí dicen que hay compatibilidad con Linux. En Acer, en mi experiencia, mitad, etcétera, ¿no? Pero yo he querido montarme un PC clónico. Y los Linuxeros como nosotros que estamos escuchando esto, que estáis escuchando esto, pues antes de comprar cualquier pieza de hardware, tenemos que investigar mucho en internet antes de decidirnos por una cosa o por otra. No es como el que se compra algo para Windows.
tú te compras algo para Windows y sabes que va a funcionar sí o sí, porque con ese algo, con esa pieza de hardware te van a venir los drivers correspondientes y no tienes ningún tipo de problema. Otra cosa también que hay que tener en cuenta a la hora de comprar hardware para Linux es no comprar lo último de lo último. Ni siquiera, diría yo, me atrevería a decir, ni siquiera lo antepenúltimo. Porque todos sabemos que en esto de tener el soporte no va a la par. No va a la par por lo que dije antes. No hay drivers para Linux del componente de hardware que vayamos a comprar. Entonces, si queremos asegurarnos de que algo va a funcionar perfectamente en Linux, no siempre irnos a por el último microprocesador, no siempre irnos a por la última tarjeta gráfica, no siempre irnos a por lo último, yo que sé, el módulo de Wi-Fi, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, yo llevo mucho tiempo comprando en internet, normalmente en Amazon, he comprado algo en PC Componentes, pero en esta ocasión he querido tirar del comercio local, de la tienda de informática de barrio, de nuestra calle, de nuestro barrio, de nuestro pueblo, de toda la vida, porque también pues hay que apostar por lo nuestro, ¿no? Por el comercio local nuestro, pues esta gente tiene que vivir, esta gente tiene que comer y tiene que pagar sueldos y tiene que mantenerse también como las grandes superficies que tienen prácticamente de todo y no les falta nunca de nada. Pues bueno, algunos me dirían o podrán decir, ay, qué tonto, si compras el microprocesador aquí en internet sale 30, 40 euros más barato que si lo compras en la tienda. Sí, si compras la gráfica me sale más barata, que sí, pero bueno, he querido apostar por el comercio local y bueno, sí es cierto que para buscar los componentes sí he acudido a internet y luego he ido a mi tienda de barrio y le he dicho, quiero esto y esto. Y luego, viendo el presupuesto que tenía de 500 a 600 euros, intentando no pasarme de esos 600 euros, pues hay que encajar por lógica, yo que siempre he sido un usuario de tener siempre lo último y potencia, lo más potente. Si quieres un microprocesador, pues el más alto que haya. Si quieres una tarjeta gráfica, la más alta que haya. Yo no voy a comprar una 1080 de Nvidia porque nunca le sacaría rendimiento a esa tarjeta. No juego, ni sé jugar absolutamente a nada digital. Así que no me voy a comprar una tarjeta Nvidia 1080. Sabiendo todas estas cosas, me fui a mi tiendecita y le dije, bueno, quiero armarme un PC clónico, pero ya tengo X componentes de mi PC anterior. Como sabéis, como he comentado muchísimas veces, tengo un Lenovo, una mini torre de una grande superficie de gama media baja, más tirando para baja que para media. Y bueno, tengo ahí un SSD Keystone 850 que lo voy a reutilizar, aprovechar. Tengo una gráfica Nvidia 210 perfil bajo, que aunque es una Nvidia que ya funciona solamente con los drivers legacy antiguos, pues también si quisiera la podría aprovechar. Aunque en este caso voy a irme por los gráficos integrados Intel que vengan con el microprocesador que me compre. Y bueno, y tengo también en discos duros mecánicos antiguos que los voy a aprovechar. Es decir, que no tendría que hacerme el 100% del PC clónico desde el comienzo, ¿no? Pues ya un tercio de los componentes los tengo. La torre o la mini torre Lenovo H520S la dejaría pues para hacer las pruebas, si quiero hacer revisiones o si quiero reventar cualquier distribución, hacerlo sobre un PC ya que sea exclusivamente dedicado a eso y no tener que empringar, ¿no? Por así decirlo, el equipo nuevo que me vaya a montar. Bueno, como es lógico, como decía antes, me fui por los i7. Pedí presupuesto en la tienda. Vamos a ver, tengo los presupuestos por aquí en PDF. El hombre amablemente, un hombre que ya conozco ya prácticamente de toda mi vida informática, le he comprado muchísimas cosas aquí en la tienda de mi barrio. Y bueno, vamos a ver si miro por aquí el presupuesto. Me fui lógicamente por los i7. No voy a decir precios porque no es necesario, tampoco procede decirlos y queda hasta feo, ¿no? Pero más o menos si os movéis por este mundillo os vais a imaginar los precios.
Como decía antes, sí, en tu tienda local te va a costar un poquito más caro porque es la ganancia del vendedor local, ¿no? Alguien que compra 5 cosas para 5 personas del pueblo no puede tener los precios que tiene Amazon o PC Componentes, que compran 5 camiones de esas mismas cosas, pues para 5 camiones llenos de personas en toda España, ¿no? Bueno, una caja, lo que decimos torre, familiarmente torre, caja, case, gabinete en otros países, normalita, pequeñita, porque voy a pillarme una micro ATX, es decir, no una placa base ATX grandona, sino una micro ATX. Pues una caja negra, titanio, marca Trasgo, que es una empresa de aquí también, de mi zona de Granada, que vende informática por internet. Y bueno, esta gente la trae desde ahí. La placa base. Aquí llegamos al asunto interesante. La placa base junto con la tarjeta gráfica sería los 2 componentes más críticos a la hora de elegir para Linux. Para Windows no hay problema. Te puedes comprar una placa base si eres un de lo más alto que haya, ya sea Gigabyte, Asus, MSI, etcétera, que te va a funcionar siempre. Pero si la vas a usar como yo para Linux, es muy complicado. Teníamos en el presupuesto primero, teníamos una Asus B150M a M2. M2 es que es compatible, trae un pequeño conexión pues para las Wi-Fi y los SSD, conexión M2 de estos ultra rápidos. Y bueno, B150M es el chipset de Intel, uno de los últimos, no el último, pero sí uno de los últimos. ¿Qué pasa con esta Asus? Que he estado mirando por internet, como es lógico, y no tiene muy buenas referencias para Linux. En el portal de Phoronix, creo que se pronuncia, si lo conocéis, que hacen revisiones de hardware para Linux, placa base de gráficas, microprocesadores, revisiones de rendimiento, hacen pruebas, hacen test, etcétera, 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 pues no daban muy buenos comentarios de esta placa base. Inclusive hay un documento en PDF de la propia Asus donde indica el soporte de sus distintas, la mayoría, no todas, pero sí una gran cantidad de placas base para Linux y esta no figura entre las que tienen soporte. Que sí, que puede funcionar, pero te pueden fallar cosas, los USB, te pueden fallar, por ejemplo, la tarjeta RES, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la descarté. En un primer comienzo sí la mantuve. Ya sabéis que en esto de las placas bases todo es compatible con Windows. Es decir, tú compras una placa base clónica, una Gigabyte, una Asus, una Arrow, etcétera, y la cajita cuando la compras te pone compatible con Windows. Windows 7, Windows 8, Windows 9, Windows 10 o lo que sea. Pero nunca te pone compatible con Linux. Ese es el gran problema. Y la moto que va para arriba. Bueno, Asus B150M a M2. La dejé por ahí reservada. En un primer intento digo, bueno, voy a dejarla ahí por si. Segunda opción, una Gigabyte B150M también, que es el chipset Intel D3H. Todas estas son compatibles con DDR4, memoria DDR4, traen conexiones HDMI, DVI, VGA, USB 3, USB 3.1 primera generación, y etcétera, y conexión M2, como dije antes, para el Wi-Fi o los SSD, conexiones M2, SSD súper rápidos. Todas estas placas bases están son, digamos, gama normal, gama media, no son gama alta en ningún caso, Son gama de entrada para los jugones, por así decirlo, porque son también placas base enfocadas al mundo de los jugadores de Windows, ¿no? Por así decirlo. A la gente que le gusta estos juegos de matar gente y de que salga sangre por aquí, sangre por allí, que yo no he visto ninguno en mi vida, ni es mi intención probarlos jamás. Pues estas placas andan entre los 80 y los 100 euros. 80 y 100 euros dependiendo de donde las compres, Por ahí está el precio más o menos.
Bueno, esta Gigabyte sí hay un problema en concreto, que la busqué por Google, me salieron temas en los foros de Linux Mint, de Ubuntu, etcétera, y además un compañero de Twitter que también hace podcast, El Rincón de la Sulaco, creo, porque es un nombre que a mí me descoloca un poquito, tiene una Gigabyte y le da el mismo problema que yo he encontrado en los resultados de Google con esta placa base Gigabyte, que no reconoce la tarjeta de red. Y es un incordio hacer que funcione la tarjeta de red. Hay que pasarle ciertos parámetros al kernel para que te funcione la tarjeta de red. Y en el mejor de los casos que te funcione así, si no tienes que compilar no sé qué, no sé cuánto. Entonces la Gigabyte, digo, bueno, yo tuve una Gigabyte antiguamente hace muchísimos años, muy contento con ella. La usaba para Linux y para Hackintosh. El Linux, el único problema que tenía era que la tarjeta de audio, cuando grababa algún screencast, cuando grababa algún audio, había una fritura de fondo, es decir, un ruido como de aceite cuando está friendo huevos fritos. Eso nunca se quitó en Linux. Y en Hackintosh, en Mac, instalado en un PC, iba de maravilla. La mejor Gigabyte, no me acuerdo el modelo, una P35DS4 o similar por ahí. Y eso era una auténtica maravilla. Aquella placa base para Hackintosh. No para Linux, pero para Hackintosh era una auténtica maravilla. Para Windows no lo sé porque nunca llegué a tener Windows en esa placa base de Gigabyte. Y bueno, entonces estuve buscando sobre esta Gigabyte B150M D3H y la Asus B150M AM2. Y dije, no, tengo que seguir buscando. Y en el mismo portal de Phoronix encontré la MSI. Hay varias gamas de MSI, más pequeñitas de entrada, gama media y gama alta. Y bueno, según la quieras, pues el precio varía. Más barato, más normal o más caro. Y había una pues que sí hay un artículo en la cual habla muy bien de ella. El chico de Phoronix que hace review de hardware sobre en Linux y hace pruebas hace test, ¿no? con el hardware. Se trata de la placa base MSI B150M, también es el chipset B150M con sockets 1151 para Intel de sexta generación, compatible con séptima generación si se actualiza la BIOS. MSI B150M Mortal, acabado en L, no, en R, Mortar. Es una placa también enfocada a los jugones, viene mimetizada como si fuera militar, con pinturas de guerra. Y bueno, la encontraron en este portal Linuxero por antonomasia. Comenta que le va muy bien en no sé qué distribución Linux, en Ubuntu también, etcétera, etcétera, etcétera. Que el tiempo que la lleva, que tenía una Gigabyte más baratita, se cambió a esta MSI y que el tiempo que la tiene le va bien, no tiene ningún fallo y que además comenta que por parte de MSI el soporte hacia Linux es mejor, o digamos que hay algo de soporte, porque en Gigabyte y en Asus, al menos en placas base clónicas, no hablemos de PCs ya cerrados, ¿no? Lo que serían placas base sueltas, pues sí es en MSI sí se mira algo, aunque sea con el rabillo de ojo a Linux, y en Asus y en Gigabyte no se mira en absoluto, no hay ningún tipo de soporte. También he visto que el tema de actualización de BIOS en MSI es muy fácil. Vas a la web de MSI de España, que está en español, te bajas unos archivitos, lo pones en un pendrive a granel, inicias en la BIOS, te va a la utilidad flash de actualización de BIOS, eliges tu pendrive y se actualiza de una manera sencilla y simple. Este es otro punto a favor de que de MSI. También concretamente la Asus tenía muy buena forma de actualizar también la BIOS y la Gigabyte también. En este sentido, las tres placas bases sí es bastante fácil, ¿no? El tema de actualizar la BIOS y con BIOS bastante actuales, porque ya sabéis que hay un problema con el kernel 4.9 y kernel 4.10 con BIOS antiguas y no tan antiguas, por lo que yo he visto en internet,
de que al inicio de la distro, con estos kernel 4.9 y 4.10, pues hay una serie de errores ACPI que hace que el equipo no vaya como tenga que ir, el tema de apagado, tema de energía, etcétera. En mi Lenovo salen 25 errores de ACPI al iniciar con el kernel 4.9 y con el kernel 4.10, independientemente de la distro que sea, Antergos, Ubuntu, Debian, etcétera, etcétera, etcétera. Kernel 4.9 y 4.10. Teniendo una BIOS, la recomendación es que se actualice la BIOS y mientras que no se parche el kernel o se corrija de alguna manera, salga un parche para esta rama del kernel 4.9 y 4.10, hay que, en la medida de lo posible, tener la BIOS actualizada. Pero, siempre hay un pero. Mi Lenovo puerco, baratico, como decimos en Granada, baratico, no existe siquiera ya en la web de Lenovo y no hay actualizaciones de BIOS, ni las habrá nunca más en la vida porque ya no existe. Es decir, son estos equipitos mini torres pequeñitas que fabrican, la venden por kilos, por así decirlo, y ya está, nunca más hacen BIOS siquiera para ellas. Con la que se entregó y punto. Pues bueno, ya más o menos tengo una caja normalita en color negro, donde va a ir alojada la micro ATX, la MSI B150M Mortar. Memorias. Para hablar de memorias tenía que haber empezado primero por el microprocesador. El microprocesador me fui en un principio, como es lógico en mí, por los Intel i7, sexta generación, porque como dije antes no conviene irse nunca a lo último de lo último, a la séptima generación. Me fui a la sexta generación por los i7 6700, los 6700 normales y los 6700K con frecuencias de 4 GB, de 3, 8, 3, 9 GB, etcétera. Pero ¿qué pasa con estos procesadores Intel? Que el precio está acorde con los núcleos, muchos, y bastante caro. Así que empecé a cuadrar. Y digo, esto se va a presupuesto gastarte en un PC clónico, exceptuando SSD, exceptuando HDD y exceptuando gráfica, se te pone más que un portátil de hoy en día, ¿no? De un Acer, un Lenovo normalito, Estamos hablando de portátiles normalitos. Pues, aún siendo yo gustoso de tener o deseoso de tener un 6707, digo, hay que bajar, y empecé a buscar. Y me he bajado a los i5. El i5, concretamente i5 6600, está el 6600K y el 6600 normal sin K. Ya sabéis que los que tienen una K es para hacer, que se pueden bienes desbloqueados para hacer overclocking, que yo no tengo ni zorra de idea de cómo eso se hace, ni lo voy a hacer en mi vida. Y también parecen un poquito más potentes, pero el precio varía 40, 50 hasta 60 euros dependiendo de dónde lo compres. Y ahí estuve dudando, Lo cierto es que estuve dando una mañana entera diciendo con pillarme el i5 6600 normal o pillarme a 3600 creo que es de velocidad, o pillarme el 6600 y 6600 con K de kilo. Al final me lo he pillado sin K, normalito y corriente, que varía 30-40 euros por debajo. Respecto a este 6600 comparado a los i7 para los jugones, según he visto en foros de hardware, gente que juega, no como yo, que no hay mucha diferencia, que apenas hay diferencia del i5 6600 o 6600K a un i7 6700, por ejemplo, ¿no? Digo, bueno, para lo que yo hago, que es Linux de entretenimiento doméstico, incluso me serviría un i3 perfectamente, un i3 sexta generación, pero ya pensando en un futuro en que me dure años y años y años, digo, bueno, 6600 está bien, no es tope, pero tampoco es medio, ni bajo, ni medio, es un poquito más de medio, pero sin llegar al tope a esos precios. AMD, con el nuevo Ryzen, creo que se llama, está pegando fuerte, está obligando a Intel a bajar precios, pero yo no, lamentablemente no soy de AMD. Y si tengo algo de malo es que soy anti-AMD, que Tux me perdone, pero en este sentido son
Intel Fanboy. Bueno, ya tengo la caja, una caja normalita de 40 euros o menos, la placa base MSI B150M, el microprocesador un Intel i5 6600 normal a 3600 o 3900 de reloj, de bus, de velocidad. Y bueno, y me falta la memoria RAM. Aquí vengo de tener 8 GB en el Lenovo normalito, vengo de tener 8 GB en mi Acer Aspire y vengo de tener 16 GB en mi Mac Mini. Las 3 a 1600 MHz, pues DDR3. Y me he dicho, aquí hay que tener ya el doble. 16 GB que sé perfectamente que no me hacen falta 16 GB para lo que yo uso. Pero digo, bueno, ahí siempre hay que tener ahí memoria RAM por si un día Genome se vuelve loco y consume una cosa que no tiene paño, ¿no? La gente, que Genome consume 1 GB de inicio, pues que consuma, que yo tengo ahí otros 15 que me sobran, ¿no? Y bueno, que menos que 16 GB y tampoco es que sea muy cara. 16 GB de RAM en 2 módulos de 8 GB de DDR4 a 2133 MHz. Está bien, ¿no? Se ponen en unos, se pondrían en unos, no sé, 150 arriba, por ahí. No, prefiero no hablar de precios porque no procede, también está un poco feo decir precios en un establecimiento local y que luego tú vayas a comprar a Amazon o tú vayas a comprar a ¿cómo se llame? A cualquier otra tienda online, PC componente, informática, no sé qué, no sé cuánto, etcétera. Y bueno, eso es más o menos lo que necesito. La torre, la fuente con su fuente de alimentación, el microprocesador i5 6600, 16 GB RAM DDR4 2133, gráfica dedicada no voy a pillar, como dije antes tengo la Nvidia 210, aunque es ya antiguita y solamente backlog drivers legacy. Pienso usar la integrada Intel HD 530, la integrada en el i5, para Linux, sobra, inclusive para Windows, según he leído en internet, la 530, pues, es inclusive mejor que algunas normalitas Nvidia o que algunas normalitas de AMD, ¿no? Y no sé qué más, grabadora, lectora de DVD, eso no existe ya, eso ya no hace falta absolutamente para nada. Y nada más. Estoy ahí pidiendo cosas, todavía puedo echar cosas para atrás, etcétera. Y esto pues tardará algún tiempo porque no es... El comprar cosas en el local no es como hacerlo por internet que te llega al día siguiente con premium, ¿no? Aquí hay que... El comerciante local tiene que buscar a sus proveedores, preguntar si tiene esto, preguntar si tiene lo otro, etcétera, que todos se pongan de acuerdo y que los que no lo tengan lo busquen y nada más. Así que esa es mi pequeña historia. Voy a ver qué tal me va. Me mantengo por debajo de los 600 euros y a ver qué tal va Linux en la MSI, a ver qué tal va Linux con mis 16 GB de DDR4 con un i5 6600 y nada más. Y ya os iré contando. Espero que me salga bien, porque ahí por Twitter me han dicho yo MSI no quiero, que si yo iría por Gigabyte, que si yo iría por Asus, etcétera. Bueno, aquí cada cual pues cuenta sus propias experiencias, ¿no? Y a que le ha ido bien en un sitio, a lo mejor a otro no le ha ido bien. Y como bien sabéis, en Linux todo depende mucho del hardware y el kernel. El kernel de Arch, por ejemplo, no me sirve en mi Acer Aspire, en mi portátil, y sin embargo el kernel de Ubuntu o el kernel de Debian y de derivadas de ambas, pues va como la seda, va una maravilla. Respecto al monitor ya tengo mi Asus de toda la vida, teclado tengo el Microsoft de toda la vida, ratón tengo el Microsoft de toda la vida, y sí, me apañaría solamente caja, memorias, microprocesador y ¿qué más? ¿Qué más he dicho que ya no me acuerdo? Y placa base, importante.
donde siempre en el tema, cuando te vas a montar un PC clónico, la placa base y la tarjeta gráfica son los más críticos. En ese sentido hay que tener mucho cuidado porque los Linuxeros no nos vale cualquier cosa. Así que nada más, ya os iré comentando cómo va el tema, cómo van evolucionando las cosas y si va todo funcionando como debería ser o como espero yo que funcione, ¿no? Yoyo Fernández, me podéis encontrar en mi blog samorejogeek.com, cuenta Twitter @yoyo308, Yoyo Fernández en Google+, facebook.com /samorejogeek, samorejogeek @samorejogeek, la cuenta Twitter del blog, samorejogeek mi canal Telegram del blog, samorejogeek audios, el canal Telegram para los audios, y poco más tengo que contar. Nos vemos y nos escuchamos en otro audio y que pasen una excelente semana.